En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Íbamos a hacer un encuentro, íbamos a tomar el avión ha sido rapidísimo y ya estamos en Madrid, España, para hablar con Adolfo Álvaro, siempre que tiene a bien contestarnos, y ahora le hemos pedido un poquito antes porque el hermano país de España está pasando un proceso electoral donde creo que no solamente se juega un proceso electoral en una región, por llamarlo así, en una comunidad autónoma, le llaman ellos, interesante, sino porque geopolíticamente dentro de España, y si no Adolfo me va a corregir, representa algo que está pasando. Y está pasando en el hermano país de España, y siempre diré, ellos aparte que nos llevan algunas horas de adelanto, 7 horas ahorita, pero también nos llevan un poquito de avance en temas políticos. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes aquí, muy buenas noches para Madrid, España. Querido Gustavo, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Hay que ver qué rápido va el Concorde Lima-Madrid. A ver si fuera cierto cuando yo voy para allá y no me tiro 12 horas. Así fuera ideal, ¿no? Pero bueno. Sería chéverazo, sí. Sí, en efecto, como bien dices, el próximo domingo, día 19 de este mes de junio, tiene lugar en Andalucía, la región o comunidad autónoma más grande de España, unas elecciones para el Parlamento regional, para elegir el gobierno regional, que trascienden y van más allá de una mera elección regional. Como bien señalabas, los motivos que hacen que estas elecciones superen este proceso, y creo que la anterior vez que hablamos ya lo tratamos, era porque se pone en funcionamiento un proceso en el cual la tradicional estructura de voto que se ha establecido en España prácticamente desde el año 1977, cuando la transición desde la dictadura de Franco se puso en funcionamiento, parece que se está quedando rota. Y esto está generando, por un lado, muchas expectativas, pero también, por otro lado, muchos miedos, porque obviamente después de más de 40 años, esta situación puede generar a más de un actor político quedar en una posición compleja. ¿Cuáles serían los elementos a día de hoy? 6 de junio, con la campaña electoral ya en marcha, que, como digo, finaliza el domingo día 19. De hecho, en estos momentos, en el Canal 1 de la Televisión Pública Nacional, se está celebrando un debate en el que participan los principales candidatos de las candidaturas más fuertes. Este tipo de debates tiene una virtualidad escasa porque apenas hay tiempo, son un montón de candidatos, pero la mera puesta en escena o escenografía, quería comentarte y comentar a todos los televidentes, ya muestra de alguna manera la posición de los actores políticos. Macarena Olona, que es la candidata del partido Vox, se convierte en el centro en virtud del cual pivota todo el debate. Fíjate, Gustavo, que ha habido una candidata que pertenece a lo que denominaríamos las escisiones de lo que en su momento fue Podemos, que es una variante de lo que antes era el Partido Comunista y todos sus satélites. Señalaba que están allí para enfrentarse a la derecha, a la ultraderecha y a la izquierda, como si ellos no fueran tampoco izquierda, lo cual me viene para decir algo que sé que vas a pensar que siempre estoy machacando, pero que insisto siempre. Sus palabras le delatan. Ellos ya no están pensando en izquierda ni en derecha, están pensando en otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? La otra candidata extendida de este partido, Podemos, señalaba: estamos aquí para poner en marcha la agenda feminista y la agenda climática, es decir, la Agenda 2030.
es decir, el globalismo político. ¿Y por qué nos enfrentamos a Vox? ¿Porque es extrema derecha? ¿O porque Vox está empezando a coger un voto transversal, insisto en esta palabra, de gente que ya ha dejado de creer en esa división entre partidos políticos, como ya ha pasado en Francia, y empieza a considerar que lo que está en juego es la identidad nacional de España, la defensa de su propia industria, que está siendo arrasada por políticas que se dictan desde fuera de España y probablemente desde fuera de Europa, y que además en otoño va a tener una crisis derivada de vamos a llamar, unas sanciones generadas por terceros para una guerra en la cual el único beneficiario está siendo el que impone las sanciones, que es Estados Unidos, al que ahora le tenemos que comprar las cosas. Todo esto hace que estas elecciones en Andalucía puedan significar un cambio de modelo. ¿Esto significa que los partidos tradicionales van a ceder? La respuesta es no. De hecho, las encuestas a día de hoy, no las encuestas, permítanme la expresión, fake, como las que se han hecho desde centros medio públicos, como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, antaño un instituto de mucho prestigio, hoy un mero órgano de propaganda, pues señalan que va a ganar el Partido Popular, que es el que ahora ejerce la presidencia autonómica, pero que señalan que realmente entre el Partido Popular, lo que sería la derecha clásica, y el Partido Socialista, que es el partido del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, pues prácticamente tendrían 2/3 del Parlamento. Eso es falso, no se va a producir. ¿Dónde nos podemos estar encontrando? Pues primero, que por primera vez en muchos años, el partido que ejerce el poder no asciende en votos de la forma en que habitualmente. Es probable que el Partido Popular tenga más votos que los 26 diputados que tuvo en las elecciones del 2018, en parte porque va a tener un cierto trasvase, como comentamos la otra vez, de un partido que desaparece, que se llama Ciudadanos, el partido globalista por excelencia en España, que precisamente desaparece por eso. Pero el que no sube es el Partido Socialista, un partido que ha gobernado casi 40 años en Andalucía y que es el partido del presidente del gobierno, que tiene un candidato que prácticamente lo están teniendo escondido, y toda la campaña gira en torno a una figura, que es la figura de la candidata de Vox, de Macarena Olona. Bien interesante lo que mencionas, Álvaro y Adolfo, porque acabo de ver en redes sociales justamente que están dándose el debate en vivo. Bueno, acá en Perú es en la tarde, allá es de noche y están eligiendo, y curiosamente vi una pequeña escena nomás donde prácticamente el foco era atacar a esta candidata, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? O sea, y todos, incluso el mismo Partido Popular, lo cual sorprende al ser ellos, bueno, son cogobierno en otra comunidad autonómica como es Castilla y León en este momento. De hecho, cogobiernan, y en el caso de Madrid, pues está claro que la señora Isabel Díaz Ayuso tiene una muy buena relación, eso es indicar, con la bancada de este partido como es Vox. Pero yo llevo a la reflexión para que entiendan los peruanos que están escuchándonos, y algunos dirán, ¿por qué están hablando de política española cuando estamos en Perú? ¿No? Estamos en Perú y en Perú tenemos otro problema, aquí estamos marchando para que salga el presidente, pero acá se vienen elecciones municipales, te comento, Adolfo. Entonces la pregunta va, acá hay elecciones municipales, en términos españoles de ayuntamientos, ¿ok? Entonces, vienen elecciones, pero en el caso peruano hay demasiados partidos regionales. Puedes creer que una región puede tener hasta 15, 16 candidatos a presidencia de regiones, cuando la ciudad no pasa, depende del millón de habitantes, imagínate la cantidad de candidatos. Entonces, y ahí no sabes qué ideología tienen, o sea, vamos, ahí es el que mayor ofrece, ¿no? O sea, en pocas palabras son populistas. Creo que tú sabes muy bien esto porque tú tienes mucha cercanía también al Ecuador y conoces la realidad latinoamericana. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán importante es que hoy los ciudadanos escuchen alternativas distintas pero reales? ¿Es importante, crees tú? Porque a mí me sorprende la llegada de esta candidata que era diputada, entiendo que es diputada nacional, o no sé ya si ya renunció, o está de licencia, no sé cuál es el término, pero deje ser diputada nacional, postule ahora a esta comunidad autonómica, y bueno,
es interesante ver la figura de los partidos políticos allá. ¿Cómo ves tú en el caso de Latinoamérica, donde están tan atomizados y no se ve alternativas distintas? ¿Qué consejo le darías al ciudadano que está aquí en Perú? Estamos a meses de una elección muy importante donde se va a elegir tantos alcaldes como gobernadores regionales. Como bien señalas, obviamente las elecciones más cercanas, en el caso de los regidores municipales, en el caso de quizá la más cercana, suele haber una distorsión derivada de ese proceso de cercanía y muchas veces de cuestiones, también pasa en Europa, no creas que no, de el que más ofrece. Pero yo creo que el ciudadano, y yo creo que en Perú, en ese sentido, y lo señalo aquí, en relación a otros países de América Latina, ha manifestado una conciencia mayor de lo que está pasando, que por ejemplo países como Chile o como la muy desgraciada Colombia, que se enfrenta ahora a un proceso electoral demoledor, incluso en Ecuador. Porque en Ecuador el candidato, que ahora mismo es presidente de la República, Guillermo Lasso, es un candidato absolutamente sometido a la agenda. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con mi ciudad, con mi pueblo, con mi barrio? Yo creo que lo que el ciudadano en cualquier lugar de América Latina tiene que empezar a pensar es que poco a poco se está poniendo encima de la mesa cuestiones que afectan a lo más próximo. Es decir, no vale solo que el candidato diga yo le voy a dar tanta plata o que conmigo va a tener tanto. Piense, este candidato, ¿qué está defendiendo? Me está hablando de cosas que tienen que ver con la defensa de lo mío, me refiero de mi país, de mi ciudad, de que nosotros sigamos teniendo las decisiones, o ya me empieza a hablar, como muchas veces suena estos discursos de nosotros somos los culpables de lo que pasa, tenemos que empezar a utilizar lo que dicen en estos organismos multinacionales. Yo les recomendaría que cuando un candidato empiece a hablar de esa manera, empiecen a enterarse un poquito más. Porque normalmente lo que está escondiendo son intereses de terceros que nunca van con la voluntad del país. Pongo un ejemplo concreto. Colombia. Colombia nos enfrentamos a unas elecciones donde la primera elección más simple sería indicar bolivarianismo frente a orden. Pero si usted mira un poco más, estará viendo que lo que están defendiendo ambos candidatos es prácticamente similar. Es la Agenda 2030. Es decir, elementos que se han impuesto por organismos supranacionales donde al final el país, Colombia, se le está diciendo que ya no va a tomar sus decisiones soberanas, sino que se tiene que integrar en decisiones que se deciden en otros ámbitos. En Perú es similar. Quizá la suerte de Perú, con todo lo que me pueden decir, menuda suerte hay, yo sigo mucho la realidad peruana y me preocupa muchísimo, pero la suerte en Perú es que precisamente la situación del país ha hecho que la gente lleve ya bastante tiempo más despierta y de hecho el gobierno peruano no ha sido tan eficaz en esta implementación. Y esto que les puede parecer ahora lejano, parecía lejano en España hace 2 años. Si hace 2 años se hablaba en España de que en una elección regional se iba a empezar a hablar de globalismo y de defensa de la nación y de defensa de lo propio, de que las decisiones se toman en el país y no nos las den desde fuera, me hubieran dicho usted está loco. Bien, pues hoy en España, desde hace varios meses, ya ha habido 2 elecciones, se está hablando de eso. Y probablemente los candidatos que serán atacados por el sistema, por los medios de comunicación de masas, por los partidos que teóricamente están enfrentados, como pasa en España. Es curioso que Partido Popular y Partido Socialista, izquierda y derecha tradicional, se pongan de acuerdo en que tienen un único enemigo y se llama este de Vox. Y que cuando uno pregunta a quién vota Vox, no aparecen ni nazis ni cosas raras, sino aparece gente de muchos lugares y de muchos sitios. Estamos ante el enfrentamiento globalista y patriota o antiglobalista, porque aquí hay que introducir alguna variable. Por tanto, a veces puede que en su localidad esto no se produzca, pero que seguro que en ciudades más grandes, si ustedes analizan un poquito lo que dicen los candidatos, enseguida detectarán esos pequeños tics que le van a empezar a indicar
lo que dicen. Porque luego, y eso es en todos los lugares, es la lógica del poder, el candidato nos dice una cosa. En cuanto llegan al poder, empiezan a aplicar estas cuestiones. Hay que ser ecosostenible, y resulta que la empresa que lleva la ecosostenibilidad es una multinacional, hay que hacer no sé qué, y curiosamente eso viene de fuera o nos imponen una tasa. Oiga, ¿y esta tasa por qué viene? No, es que viene de... Claro, ¿cómo vamos a ser nosotros menos que otros? Y al final, todo eso lleva a que nuestros derechos y nuestra soberanía ya no la ejerzamos nosotros, la ejerzan otros, en nuestro nombre, y además sin que los hayamos elegido. Esa es la diferencia, y lo que yo creo que deben empezar a pensar primero, porque no, y esta es mi última reflexión, no piensen ustedes que esto no pasa en América Latina. América Latina es otro objetivo claro y directo de la Agenda 2030, no solo es Europa. El otro objetivo se llama América. Muy interesante lo que mencionas, Adolfo, y lo que yo te agradezco por haber sido tan claro, ¿no? Por conocer tú la realidad peruana. Acá mucho se pelea, ¿no? Por el tema de que si renuncia. Ahorita te cuento que lo debes saber, seguramente nos hemos quedado sin ministro de Agricultura en medio de una crisis alimentaria. No duró nada, y paran cambiando de ministros. Parece que el presidente sale a la esquina y comienza a decir quién quiere ser ministro. Parece que antes era un honor ser ministro en el Perú. Lamentablemente no se está dando así. Pero más allá de esto, definitivamente tarde o temprano quedará la lucha de los patriotas o los que creen en los principios humanos, pero también de los seres humanos, y también aquellos que solamente se dejan llevar por una agenda, ¿no? Más allá de ello, yo creo que al final este trasnoche de comunismo o a ver, por llamarlo así, extrema izquierda, que algunos quieren vendernos la idea, hoy en el Perú se ha visto reflejado que en realidad son un grupo de gente que ha ido a llevarse el Estado en hombros, como se dice, y hoy vivimos esas consecuencias. Pero interesante la reflexión que tú dices, ¿no? Que el ciudadano de a pie que está caminando se dé cuenta cuáles son los mensajes que los candidatos te van a presentar. Y acá vamos a invitar a todos, los que quieran, poco a poco, para que den sus propuestas. ¿Y cuál está pensando en crear más burocracia? ¿O cuál está pensando en ayudarte a ti como ciudadano y salir adelante? ¿No? ¿Quién se identifica contigo, con tu problemática, y sabe tu problemática no solamente porque la ha estudiado, sino porque la ha vivido a lo mejor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué piensas sobre ello, Adolfo? Yo creo que estás dando uno de los puntos esenciales que yo creo que para los ciudadanos que habitualmente, pues como todos, estamos metidos en nuestro día a día y en nuestras necesidades es esencial. Uno de los elementos clásicos de la burocracia globalista es considerar que el Estado es el que tiene que resolver los problemas. Y eso es radicalmente falso. En Europa, desde hace más de 30 años, se ha ido laminando la iniciativa privada, justificando que el Estado lo hace mejor. Lo que nadie estaba contando, y ahora nos estamos enfrentando con ello, es que, primero, el dinero que se recauda con los impuestos, la situación en Europa a nivel impositivo es absolutamente delirante. Piensa, Gustavo, que un español, los primeros 165 días de su trabajo es para pagar impuestos. O sea, a este nivel estamos llegando. Pues este nivel de exhaustión fiscal no sirve para unos mejores servicios. Los tenemos peores. Siempre puedo decir, bueno, pero es que yo en mi país todavía los tengo peores, ya. Pero la reflexión no debe ser esa. La reflexión no es aspirar a tener algo mal. La reflexión es, oiga, ¿cuánto de lo que yo genero con mi esfuerzo acaba en arcas del Estado para que acabe siendo utilizado no para el bien común, sino para pagar chiringuitos, como decimos en España, es decir, cosas que montamos para poner amigos, para tener grupos de presión, para meterlo en publicidad en un medio de comunicación y que ese medio de comunicación me sea fiel? Este proceso es el que en Europa ha provocado que la iniciativa privada esté al límite. Es decir, en España ya hay casi... Estamos en una situación en que el empleo público dentro de poco superará el empleo privado. Y lo que nadie tiene en consideración es que quien paga los impuestos es el empresa privada. Por tanto, yo le diría, cuando usted oigan a los candidatos, pregúntense, ¿ese candidato va a permitir que yo pueda desarrollar mi negocio con menos trabas burocráticos? ¿O me está hablando de que el ayuntamiento dará ayudas y subvenciones? En el momento en que digan eso,
no caigan en la tentación. Los estados no dan nada a cambio, es una forma fácil de tenernos controlados, porque el siguiente paso es, bueno, pero para que te dé el dinero, hombre, habrá que cumplir unos requisitos. ¿Y quién pone los requisitos? Ellos. Pongamos un ejemplo final, por no alargar. Fíjese, en España se hablaba mucho de los autónomos, de la gente con contratos precarios y tal. Bueno, pues el gobierno de España, un gobierno supuestamente de izquierdas, de la izquierda vieja, tradicional, donde están los socialistas y todos estos partidos que además se dicen bolivarianos y cosas Podemos, cosas así, resulta que ahora no han tenido ningún empacho en abrir en España la entrada de multinacionales, que lo que están haciendo es contratar a esos mismos autónomos, pero en unas condiciones de trabajo aún peores. Con lo cual, este es un elemento a considerar. Está bien que haya políticas públicas, yo defiendo las políticas públicas, pero una cosa es la política pública, otra cosa es que lo público pretenda regir toda nuestra actividad vital. Cuando alguien les hable de esto, consideren que están frente a un globalista que lo único que va a querer es quitarle su autonomía personal, que las decisiones no se tomen en su ciudad, en su provincia o en su país, y lo peor de todo, que además lo va a pagar usted con su dinero. Totalmente. Adolfo, el tiempo nos ha ganado. Podríamos seguir hablando siempre, contigo se nos va el tiempo así, pero bueno, ya un día haremos un programa de 1 hora, me parece, para hablar diversos temas y de repente des algunos tips a los candidatos, también por el marketing político y la comunicación, porque creo que es algo que tú has desarrollado durante mucho tiempo, pero también para que ayudes al ciudadano a escoger un voto informado y ordenado, ¿no? Y no lo haga alguien de repente que puede decir, no, pues Gustavo es de un color político, y no, mejor alguien internacional que no tiene operaciones en el Perú, o sea, que no tiene, por decirlo así, algún interés más allá de poder llevar una ciencia y una explicación. Pues te dejo para que puedas seguir viendo el debate, porque creo que todavía tiene para rato ese debate allá en España, y muchísimas gracias por haberte contactado, y a ver si pronto nos conectamos, a ver si la otra semana, de acuerdo a las elecciones, lo que hayan escogido los españoles de ese sector, donde, ojo, curioso, hay peruanos que viven allá. Les voy adelantando, ayer hablaba con 2 de ellos, y las encuestas que ellos me han dado no son las encuestas que dice el Twitter y en las redes sociales, curiosamente. Vamos a ver qué pasa, así que bueno, te mando un abrazo, Adolfo, gracias por estar conectado, muy buenas noches para ti, y hasta otra ocasión. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.